Santum Santorum, hogar del hechicero supremo, Nueva York, 11:30 p.m. Habían pasado 3 semanas desde la batalla final contra Thanos. O bueno, una versión de una línea del tiempo alterna de Thanos que trajeron sin querer los Vengadores durante su atraco al tiempo para deshacer el chasquido de Thanos del 2018, y en la cual perdieron la vida Natasha Romanoff, quien se sacrificó para obtener la gema del alma en Vormir, y Tony Stark, Iron Man, quien dio su vida para chasquear los dedos y eliminar al ejército del Thanos de 2014, pero esas dos bajas se sumaron a la de Steve Rogers, quien al devolver las gemas del infinito al pasado, se quedó en el pasado para vivir la vida que siempre quiso con su amada Peggy, dejando a los Vengadores vulnerables, ya que perdieron 3 piezas importantes en menos de 2 días. Los Vengadores se separaron después de eso. Clint Barton se retiró oficialmente con su familia, Thor dejó el planeta y Nueva Asgard para ir a un viaje junto a los Guardianes de la Galaxia, Profesor Hulk busca una manera de regenerar su brazo por el chasquido. Sam Wilson heredó el escudo del Capitán América y se alió con Bucky, Carol Danvers volvió al espacio pero prometió venir más a menudo al planeta. Scott Lang regresó a San Francisco junto a su novia Hope Pym y su hija adolescente Cassie Lang. Peter Parker regresó a Nueva York y patrulla todos los días como Spider-Man. Stephen Strange y Wong protegen el santuario y a la realidad. Pero había una persona de la cual no se sabía realmente nada durante estas 3 semanas. Wanda Maximoff. Wanda había sido la vengadora más afectada por los acontecimientos de la Guerra del Infinito, porque su novio, Visión, había sido asesinado 2 veces durante la batalla de Wakanda contra el ejército de Thanos. La primera, por la misma Wanda por petición de Visión, para evitar que Thanos obtuviera la gema de la mente. La segunda, por el propio Thanos, que utilizó la gema del tiempo para retroceder el tiempo y revivir a Visión, para simplemente volver a matarlo y arrancarle la gema de la cabeza. Wanda, desde el funeral de Tony no había sido vista de nuevo y eso era algo que preocupaba. Stephen Strange ha tratado de localizarla durante semanas pero no había dado con ella, hasta hace 2 días. Strange sintió una gran cantidad de poder irradiando desde un punto específico. Westview, un pequeño pueblo en Nueva Jersey, y entonces el hechicero supo quién estaba involucrada: Wanda. Y inmediato viajó para allá para tratar de detenerla de hacer lo que estuviese haciendo, pero cuando llegó, ya era tarde. Wanda ya había partido a un rumbo desconocido y había generado destrucción en el pueblo y dejando un severo trauma en los habitantes del lugar. Strange logró averiguar todo lo que pasó, gracias a Mónica Rambeau, agente de SWORD que estuvo presente en lo que ella llamó el exi-batalla de Westview. ¿No has sabido nada de Wanda? Wong, la mano derecha de Strange, se acercó a él que se encontraba levitando con sus poderes y en su forma astral, intentando encontrar a Wanda. He estado intentando encontrar su poder, seguir la magia del caos, pero no he podido encontrar nada. Es como si hubiera encontrado la manera de evitar que siguieran su rastro de poder, es como si hubiera existido, como si hubiera salido de la realidad, explicó Strange con seria preocupación en su rostro, y tenemos que encontrarla. Wanda está muy inestable en su cabeza, está a simplemente un paso de perder la cordura y si eso pasa, Wong, se desataría una locura inimaginable en todas las realidades, un multiverso de la locura. Tenemos que evitar que eso pase, porque siento que lo que ella hizo, comenzó a quebrar las realidades. Supongo que también habrá quebrado todas las líneas del tiempo alternas, indicó Wong, porque he estado teniendo visiones misteriosas, que me mostraban cómo la sagrada línea del tiempo se iba separando lentamente. Es como si alguien hubiera quebrado las líneas del tiempo, y supongo que pudo haber sido Wanda, al causar todo lo que hizo en Westview. No podremos saber nada con certeza, hasta que no encontremos a Wanda, dijo Strange volviendo a su forma normal. La magia caótica es tan grande que puede hacer lo que quiera con la realidad, puede cambiarla y manejarla a su antojo, y es por eso que es tan peligrosa, y más en personas que son mentalmente inestables como Wanda, que podrían causar una gran cantidad de destrucción inimaginable si pierden el control de sus emociones.
De algún modo u otro tenemos que entender a Wanda Vloon. En tan poco tiempo perdió a toda su familia, de pequeña perdió a sus padres, en el 2015 perdió a su hermano gemelo por culpa de un robot homicida creado por Stark y en el 2018 tuvo que matar a su novio para salvar al universo, solamente para ver cómo era resucitado y asesinado frente a sus ojos por un homicida titán que quería eliminar a la mitad del universo. Ha sufrido mucho, toda su vida básicamente ha sido sufrimiento en sufrimiento, mucho dolor en ella. Sí, pero hay gente que ha perdido más que ella pero ha logrado salir adelante de cierta forma. Dijo Strange tranquilamente. Tenemos el ejemplo de Thor, perdió a su reino, perdió a sus mejores amigos, su hermano murió frente a sus ojos, su madre fue apuñalada por un elfo oscuro, vio morir a su padre sin poder hacer nada para evitarlo, su hermana mayor resultó ser una homicida diosa de la muerte a la que tuvo que matar para salvarse el pellejo, y recientemente perdió a dos buenos amigos, ha sufrido más que ella pero ha logrado salir adelante, bueno, a pesar de haberse convertido en un borracho y en un gordo. Esperemos que los guardianes logren hacerlo rebajar. Ryo Won, sí, dijo Strange, pero como sea, en el caso de Wanda, también está Peter Parker, su vida también ha sido marcada por la tragedia desde muy temprano, a los 7 años murieron sus padres, a los 15, poco después de haber sido mordido por la araña, perdió a su tío Ben, y recientemente perdió a Stark, que fue su mentor, y aún así sigue combatiendo al crimen como si nada. En su caso, Wanda no está destinada a convertirse en el futuro líder de los Vengadores y en el mejor héroe de la historia como si lo está Parker, comentó Wong. Son dos casos que de cierta manera son muy similares pero a la vez son muy distintos. ¿Sabías que había más futuros alternos en los que vencíamos a Thanos? Preguntó Strange, mientras que Wong arqueaba una ceja y lo miraba fijamente. En al menos un 50% de esos futuros, Peter Parker estaba involucrado y era él quien chasqueaba los dedos y eliminaba al ejército del Thanos del pasado. ¿Por qué no elegiste alguno de esos futuros? Preguntó Wong con curiosidad. Porque simplemente habrían alterado el curso de la línea del tiempo y probablemente esta hubiera sido reseteada, explicó Strange. El futuro en donde moría Stark era el único donde la línea del tiempo no se reseteaba, mejor dicho, era el futuro que quería la app que pasará. Entonces, ¿Parker no estaba destinado a morir todavía? Preguntó Wong. No. Peter tiene mucho futuro todavía, está destinado a la grandeza, eso lo he visto yo, y no solamente en nuestro universo, en otras líneas temporales es el héroe más grande de todos y el más querido en Nueva York, superando situaciones adversas que otros no podrían superar, es un gran chico y con la muerte de Stark, entrará en la fase individual que necesitaba, ahora ya no quiere depender de nadie, peleará con lo que tiene, peleará él solo sus batallas. Dijo Strange. Stark fue su mentor durante mucho tiempo y eso lo mantuvo muy apegado a él y dependiendo demasiado de la tecnología Stark. Sin embargo, Stark murió y ahora Peter depende de sí mismo y de su propia tecnología. Abandonó los trajes de Stark y se construyó un traje nuevo. Vaya, lo has mantenido vigilado durante todo este tiempo, dijo Wong sorprendido. Sí, dijo Strange, sí lo he mantenido vigilado durante este tiempo, porque creo que él puede ser de ayuda en esto. Si nosotros solos no podemos encontrar a Wanda, tal vez él pueda echarnos una mano. Su sentido arácnido lo alerta del peligro y perfectamente podría considerar a la Wanda actual como un peligro y detectarla, eso podría sernos de ayuda. Wong iba a decir algo cuando vio que Strange volteaba serio hacia atrás. Un aire misterioso y místico comenzaba a rodear el santuario, mientras ambos escuchaban voces misteriosas, se escuchaban los lamentos de niños perdidos, mientras que se escuchaba la voz de un hombre hablando de las líneas temporales antes de ser asesinado. Al mismo tiempo un portal se abrió frente a ellos y un hombre cayó de cara contra el suelo, para asombro de ambos. Era un hombre de cabello negro vestido con una camisa blanca manga larga, con una corbata, con una especie de bolso que le permite guardar sus dagas, con un rostro deprimido y derrotado. ¿Loki? Preguntó Strange con el ceño fruncido al reconocerlo, pero sabía perfectamente que no era el Loki de su tiempo, que era la variante del año 2012 que había huido con el Tesseracto durante el atraco al tiempo de los Vengadores, lo que lo confundía aún más. ¿Qué haces aquí?
Ya ha iniciado, dijo Loki y los dos hechiceros lo miraron confundidos, las ramas del tiempo se han quebrado y se han comenzado a separar, la sagrada línea del tiempo, el multiverso, las realidades alternas, se han abierto y ellos, él, ya viene a acabar con todo. ¿Quién? Preguntó Wong con el ceño fruncido. ¿Quién viene, Loki? Loki simplemente utilizó sus poderes para crear una ilusión, esa ilusión mostraba una estatua de un hombre moreno en armadura verde y morada y que se veía bastante imponente. Aquel que permanece, el conquistador. Dijo Loki. Strange y Wong solo se miraron, sin comprender del todo la situación que estaba pasando. Nueva York, 12 de mayo de 2023, 1:30 p.m. Por los cielos de la Gran Manzana, una figura de 1,73 metros vestida de rojo con negro y una telaraña blanca en su espalda y una negra más pequeña en su pecho iba columpiándose lo más rápidamente, persiguiendo un camión robado por un mafioso ruso llamado Alexei Sivasevich. Esta figura era alguien muy conocida en la ciudad de Nueva York, era su actual protector, muy querido por la mayoría y odiado por pocos, incluyendo al editor del Daily Bugle, J.J. Jameson, Peter Parker o mejor conocido por el mundo, como el amigable vecino Spider-Man. Spidey apenas se adaptaba a la nueva realidad en la que vivía. Porque hace solo 3 semanas, que había vuelto a la vida, luego de haber sido una de las víctimas del mortal chasquido de dedos del titán loco Thanos, que eliminó a la mitad del universo. Spidey regresó gracias al chasquido o como el mundo le conoce el blip realizado por Profesor Hulk y participó en la batalla que se realizó en el complejo de los Vengadores contra el ejército del Thanos del pasado o como mejor era conocida, la batalla por la Tierra, en la cual perdió la vida su querido mentor y amigo que lo unió a los Vengadores, Tony Stark, Iron Man. Sí, habían pasado 3 semanas desde ese acontecimiento y Peter sabía que tenía que levantar la moral rápidamente porque su ciudad lo necesitaba lo más rápido posible. Ya que el blip hizo que la criminalidad en Nueva York aumentara como nunca antes y es por eso que ahora necesitaban más que nunca a Spider-Man. Para desvincularse de Tony, abandonó los trajes que éste le creó, excepto el Iron Spider, porque sabía que le sería de utilidad en el futuro, y se creó uno nuevo, bastante personalizado, negro con rojo y una telaraña blanca en el pecho, además de unas alas debajo de sus brazos que lo ayudarían a volar por los aires. En la escuela, Peter se reencontró con su viejo amigo Ned, quien también había sido víctima del chasquido de Thanos, y se enteró que varios de sus amigos de escuela habían sobrevivido y actualmente se encontraban en la universidad, como Michelle Jones, la antigua capitana del equipo de decatlón de Midtown, también Eugene Flash Thompson, y ahora convivían con su primo, Flash Thompson, que a diferencia de Eugene, que era moreno y bajo, Flash era rubio, ojos azules y medía 1,88 metros de estatura y era talentoso en el fútbol. En su vida personal, seguía viviendo con su tía Mai, quien insistía en presentarle a una cita, siempre le hablaba de la sobrina de su amiga Anna, una chica llamada Mary Jane, pero Peter no estaba interesado en tener una novia en estos momentos, solo se enfocaba en terminar la escuela y salvar la ciudad. De los Vengadores restantes no sabía mucho. De los que había conocido en persona y tenido conversaciones sabía que Natasha Romanoff había muerto para obtener la gema del alma, el Capitán América se había quedado en el pasado o algo así, T'Challa, el rey de Wakanda, se encontraba en asuntos de su nación, Visión, el androide, había muerto hace 5 años, Rhodes, el mejor amigo de Tony, seguía en el ejército y a veces conversaban sobre su manera de llevar el luto por la pérdida de Tony. También visitaba cuando podía a Abby Pepper Potts y se quedaba a cuidar a la pequeña hija de Tony, Morgan, quien lo consideraba como un hermano mayor. Del Doctor Strange, solo sabía que se encontraba en su santuario protegiendo la realidad, pero no había vuelto a tener contacto con él desde el funeral de Tony. Hola amigo. Spidey aterrizó en la ventana de enfrente del camión y la tocó para distraer a Alexei. ¿Cómo te va? Soy Spidey, pero me puedes decir sorprendente o telarañas, pero no me llames tarde para cenar, ¿quieres? Tengo un horario de cena establecido. Alexei gruñó y giró el volante hacia la derecha, intentando chocar el camión con un farol de luz para golpear al arácnido, el cual saltó para evitarlo, el camión se desvió y chocó un auto. Spidey vio con los ojos abiertos como dicho auto iba a chocar contra un hombre moreno que iba caminando por las calles con unos planos y saltó rápidamente para evitarlo.
Spidey se puso enfrente del auto y lo detuvo antes de que llegara a tocarle un pelo al hombre. El cual se sorprendió por esto y miró agradecido al arácnido, aliviado de ser salvado en la raya. No hay de nada, Max, dijo Spidey con una pequeña sonrisa hacia el moreno, solo hacía mi trabajo. ¿Conoces mi nombre?, preguntó Max asombrado. Está en tu gafete, amigo, dijo Spidey con una pequeña sonrisa en su rostro. Oscorp, ¿eh? Sí, es una empresa bastante buena, de hecho conozco al dueño, Norman Osborn. Max solo asintió asombrado y se despidió del héroe, que saltó rápidamente para perseguir al camión que conducía a Alexei. Alexei y su banda habían robado una importante pieza que pertenecía a la embajada de Wakanda en Nueva York y era deber de nuestro amigo arácnido recuperarla. Spidey saltó lanzando una telaraña hacia un farol y dándose impulso, saltó para aterrizar enfrente del camión, haciendo que Alexei frenara de golpe. Deberías aprender a conducir mejor, amigo, frenar así de golpe podría causarle la muerte a un peatón o incluso a ti mismo por no frenar bien el auto que conduces, comentó Spidey con una pequeña sonrisa en su rostro, mientras veía a Alexei y sus hombres bajar con sus armas. Muy bien, amigos, yo pensaba hacer esto por las buenas y hablar, mientras comíamos helados de chocolate Spidey y un Ult caramelo explosivo, pero ustedes siempre quieren todo por lo malo. Te mataré, maldito insecto, dijo Alexei preparando su ametralladora. Otra vez con eso, las arañas no son insectos, son arácnidos, ¿no fuiste a clase de biología? Alexei gruñó y él y sus hombres comenzaron a dispararle al arácnido. Spider-Man saltó y comenzó a esquivar las balas que iban dirigidas hacia él. Spidey saltó lanzando telarañas hacia las caras de los dos hombres de la derecha para luego atraerlos hacia él y darles un puñetazo en la cara a cada uno y tumbarlos hacia el suelo y dejarlos inconscientes. Los hombres de la izquierda sacaron dagas y intentaron apuñalarlo. Pero Spidey saltó y lanzó telarañas hacia sus rostros para luego darles una patada que los envió hacia la pared y lanzó telarañas que los dejaron pegados allí. Solo quedaba Alexei, el cual estaba más enfadado que nunca. Maldito insecto. Te mataré. Gritó enojado, Alexei, quien comenzó a disparar a lo loco. Spidey utilizó su sentido arácnido y comenzó a esquivar fácilmente las balas que Alexei disparaba hacia él. Alexei comenzaba a frustrarse y comenzaba, desesperadamente, a disparar a lo loco hacia el arácnido, quien esquivaba con mucha facilidad las balas y luego saltó para darle una patada en la cara a Alexei, quien chocó contra el camión. Santum Santorum, hogar del hechicero supremo, Nueva York, 11:30 p.m. Habían pasado 3 semanas desde la batalla final contra Thanos. O bueno, una versión de una línea del tiempo alterna de Thanos que trajeron sin querer los Vengadores durante su atraco al tiempo para deshacer el chasquido de Thanos del 2018, y en la cual perdieron la vida Natasha Romanoff, quien se sacrificó para obtener la gema del alma en Vormir, y Tony Stark, Iron Man, quien dio su vida para chasquear los dedos y eliminar al ejército del Thanos de 2014, pero esas dos bajas se sumaron a la de Steve Rogers, quien al devolver las gemas del infinito al pasado, se quedó en el pasado para vivir la vida que siempre quiso con su amada Peggy. Dejando a los Vengadores vulnerables, ya que perdieron 3 piezas importantes en menos de 2 días. Los Vengadores se separaron después de eso. Clint Barton se retiró oficialmente con su familia, Thor dejó el planeta y Nueva Asgard para ir a un viaje junto a los Guardianes de la Galaxia, Profesor Hulk busca una manera de regenerar su brazo por el chasquido. Sam Wilson heredó el escudo del Capitán América y se alió con Bucky. Carol Danvers volvió al espacio pero prometió venir más a menudo al planeta. Scott Lang regresó a San Francisco junto a su novia Hope Pym y su hija adolescente Cassie Lam. Peter Parker regresó a Nueva York y patrulla todos los días como Spider-Man. Stephen Strange y Wong protegen el santuario y a la realidad. Pero había una persona de la cual no se sabía realmente nada durante estas 3 semanas. Wanda Maximoff. Wanda había sido la vengadora más afectada por los acontecimientos de la Guerra del Infinito. Porque su novio, Visión, había sido asesinado 2 veces durante la batalla de Wakanda contra el ejército de Thanos. La primera, por la misma Wanda por petición de Visión, para evitar que Thanos obtuviera la gema de la mente. La segunda, por el propio Thanos, que utilizó la gema del tiempo para retroceder el tiempo y revivir a Visión, para simplemente volver a matarlo y arrancarle la gema de la cabeza.
Wanda, desde el funeral de Tony no había sido vista de nuevo y eso era algo que preocupaba. Stephen Strange ha tratado de localizarla durante semanas pero no había dado con ella, hasta hace 2 días. Strange sintió una gran cantidad de poder irradiando desde un punto específico. Westview, un pequeño pueblo en Nueva Jersey, y entonces el hechicero supo quién estaba involucrada. Wanda. Y inmediato viajó para allá para tratar de detenerla de hacer lo que estuviese haciendo, pero cuando llegó, ya era tarde. Wanda ya había partido a un rumbo desconocido y había generado destrucción en el pueblo y dejando un severo trauma en los habitantes del lugar. Strange logró averiguar todo lo que pasó, gracias a Mónica Rambeau, agente de SWORD que estuvo presente en lo que ella llamó, el exi-batalla de Westview. ¿No has sabido nada de Wanda? Won, la mano derecha de Strange, se acercó a él que se encontraba levitando con sus poderes y en su forma astral, intentando encontrar a Wanda. He estado intentando encontrar su poder, seguir la magia del caos, pero no he podido encontrar nada. Es como si hubiera encontrado la manera de evitar que siguieran su rastro de poder, es como si hubiera existido, como si hubiera salido de la realidad, explicó Strange con seria preocupación en su rostro, y tenemos que encontrarla. Wanda está muy inestable en su cabeza, está a simplemente un paso de perder la cordura y si eso pasa, Won, se desataría una locura inimaginable en todas las realidades, un multiverso de la locura. Tenemos que evitar que eso pase, porque siento que lo que ella hizo, comenzó a quebrar las realidades. Nueva York, 22:30. Un portal azulado apareció en uno de los callejones de la Gran Manzana, mientras que las personas en su mayoría, ya se encontraron resguardadas en sus hogares, tras un largo y arduo día de trabajo. Del portal apareció una figura, vestida con una armadura negra, y con una piel azul llena de electricidad, que irradió completamente su cuerpo. Medía 1,75 metros de estatura y estaba confundido y desconcertado, no sabía dónde se encontraba. Su nombre: Max Dillon, o mejor conocido como Electro. Maxwell Max Dillon era un ingeniero eléctrico que trabajaba en Oscorp y provenía de un universo alterno a este, conocido como Tierra 12-07-03. Era visto como un don nadie antes de ser salvado y reconocido por el Spider-Man de su mundo, por lo cual se obsesionó con él desde que le salvó la vida. Después de tener que quedarse en el trabajo en el día de su cumpleaños, Max sufrió un accidente que le convirtió en un ser de energía eléctrica pura y se llamó a sí mismo Electro. Max era un ingeniero eléctrico que trabajaba en Industrias Oscorp. En algún punto de su vida estuvo casado, pero su esposa lo abandonó, por lo cual terminó viviendo en casa de su madre. Con una vida y un trabajo sin futuro, Dillon se convirtió en un don nadie para todos los que le rodeaban. Cierto día, mientras caminaba hacia su trabajo, fue salvado por Spider-Man de ser atropellado por un taxi a toda velocidad. En este breve encuentro con Spider-Man le animó y se marchó, dejando a Max muy contento por haber sido reconocido por alguien como Spider-Man, a quien de inmediato calificó como su amigo. Desde ese momento Max se obsesionó con el trepamuros hasta el punto de llenar su habitación con todo tipo de mercadotecnia sobre el héroe arácnido. Al descubrir que nadie se había acordado de su cumpleaños y que sus esquemas para una nueva red de energía fueron robados por sus colegas en Oscorp, Max fue obligado por Alistair Smith a arreglar un problema eléctrico en uno de los laboratorios de genética de Oscorp a pesar de la ocasión. Dillon intentó arreglar 2 cables que estaban desconectados, pero la corriente eléctrica resultó le impactó, acción que le hizo caer en una tina de anguilas genéticamente modificadas. Las criaturas lo atacaron violentamente hasta que el depósito que las albergaba se hizo añicos. Luego del incidente a Max se le dio por muerto, y su cuerpo fue enviado a una morgue. Al despertar, Dillon notó que su fisionomía había cambiado radicalmente e inmediatamente se escapó. Cuando llegó a Times Square, Max estuvo reponer sus energías con los conductos eléctricos de la ciudad, lo que atrajo la atención de las autoridades, que trataron de detenerlo, pero al intentar entregarse los poderes de Max, actuaron por instinto y esto agravó su situación con la policía, que lo trató como una amenaza potencial. Al verse intimidado, Max desató su poder contra las autoridades, pero afortunadamente Spider-Man llegó un tiempo para salvar a uno de los uniformados de ser aplastado por una patrulla de policía. Spider-Man intentó persuadir a Max a través del diálogo y casi lo logra, de no ser por un francotirador que le disparó a Dillon.
Max, sintiéndose traicionado por su ídolo, lo atacó y desató su poder destruyendo Times Square. Para poder detenerlo, Spider-Man usó la asistencia del Departamento de Bomberos de Nueva York. Max, ahora nombrándose a sí mismo Electro, fue enviado al Instituto Ravencroft, donde fue puesto en un gran arnés que contenía su poder, siendo sometido a violentos experimentos por el Dr. Kafka y supervisado por Donald Mencken. Su estancia en este centro reclusorio no dura mucho, puesto que es liberado por Harry Osborn y ambos forman una alianza con el objetivo de matar a Spider-Man, para hacerlo sufrir por su traición. Al atardecer, Electro provoca un apagón en toda la ciudad de Nueva York y desafía a Spider-Man a una pelea en la central energética de Oscorp. Después de una larga batalla, Spider-Man, con la ayuda de Gwen Stacy, logra derrotar a Electro sobrecargando su fuente de alimentación, haciendo que su cuerpo se disuelva y explote en un estallido de electricidad, sin dejar rastro alguno de su existencia. Sin embargo, eso no mató a Electro, sino que lo transportó a un plano alterno que lo terminó llevando por varios portales que lo condujo por realidades alternas hasta llegar a Tierra 1999. ¿Dónde estoy?, preguntó Electro confundido, al mismo tiempo que comenzaba a salir del callejón y caminaba por las calles de la Gran Manzana, observándolas con curiosidad. Notando que no tenían mucha diferencia con la Nueva York de su mundo, Electro llegó hacia un edificio que pasábamos noticias, y viendo con curiosidad una noticia que llamó su atención. Spider-Man volvió a salvar el día. Esta mañana, el protector de Nueva York, querido por la mayoría de los ciudadanos, Spider-Man, salvó el día de nueva cuenta, al evitar que un grupo de mafiosos rusos liderados por un criminal llamado Alexei Sivasevich robaran una pieza importante que pertenecía a la embajada del Reino de Wakanda en Nueva York, lo que hubiera podido iniciar un conflicto entre los Estados Unidos y Wakanda. El arácnido ha tomado con mucha responsabilidad la labor de ser el siguiente héroe más grande del mundo, como en su tiempo lo fueron los desaparecidos, Tony Stark y el Capitán América. Estamos agradecidos con él. Maldito insecto, dijo Electro con rabia al ver al arácnido en pantalla columpiándose, aunque notaba que el traje que tenía era distinto con quien habían peleado en la planta eléctrica y que era algo más bajito, mientras que se preguntaba carajos eran Tony Stark y Capitán América. Enojado, explotó todos los televisores y luego dijo: cuando te encontré, te aplastaré como el insecto que eres, y tendré mi venganza personal contra ti. Me vas a pedir piedad cuando te encontré, te haré suplicar que te mate. Peter Parker con su traje de Spider-Man se encontró balanceándose por los edificios, después de haber tenido una visita a la tumba de su tío Ben. Aún preguntándose quién sería Wendy y qué sería de su vida, y sobre todo, cuál sería su objetivo en Nueva York, esas preguntas no lo dejaban dormir, porque tenía el presentimiento de que Wendy Mason no era el verdadero nombre de la chica. Tarde o temprano lo averiguaría. Pasó cerca de unos televisores, pero notó que estaban apagados, como si hubiera un apagón que los hubiera quemado. Eso encontró al arácnido, que se acercó para ver mejor. Sin embargo, su punzada se activó y saltó para esquivar un rayo azul que iba dirigido hacia él. ¿Qué demonios?, preguntó Spidey, después de esquivar por poco dicho rayo y ver cómo lentamente un hombre de piel azul eléctrico y vestido con una armadura negra comenzaba a aparecer frente a él. ¿Quién eres tú? ¿Acaso eres hermano de Dr. Manhattan? ¿Ya no me reconoces, insecto?, preguntó Electro sorprendido. No, pero ¿acaso debería?, preguntó Spidey confundido ante la pregunta del villano. ¿Qué le pasó a tu otro traje?, volvió a preguntar Electro, confundiendo aún más a Spidey. ¿Mi otro qué? Spidey se vio confundido, no entendía nada de lo que hablaba este sujeto, que parecía que lo conocía. Sin embargo, para Spidey era la primera vez que se lo encontró, así que no entendía nada de lo que estaba pasando. Necesitaba el otro traje que usabas, y que usaste cuando peleamos en la planta eléctrica de Oscorp, cuando tú y tu novia rubia me hicieron sobrecargar con mi propio poder, y me mataron, además de devolverle la energía eléctrica a la ciudad, cuando yo se la había quitado. ¿Acaso ya no recuerdas nada de esa batalla?, explicó Electro, que también se vio confundido por lo que estaba pasando. El arácnido parecía no recordarlo. Sin embargo, él sí lo reconocía perfectamente.
No sé de qué hablas, nunca peleé contra ti en la planta eléctrica de Oscorp, y no sé de qué novia rubia me estás hablando, no he tenido novias rubias y no conozco a muchas rubias que digamos, solo conozco a dos, y una es muy mayor para mí, dijo Spidey, pero como sea, dime quién eres y hagamos esto lo más rápido posible, peleamos, yo te gano y vas a prisión, ¿sí? Yo soy Electro. Y te voy a matar, exclamó Electro volando hacia él, para atacarlo. Spider-Man saltó y comenzó a esquivar los rayos de Electro, el arácnido perdió una telaraña contra la cara del villano que gruñó por ese gesto y luego Spider-Man se balanceó para darle una patada en la cara que lo mandó a chocar contra una pared. Electro se levantó rápidamente y lanzó un rayo al arácnido que lo hizo caer abruptamente contra el suelo. Aunque algo adolorido, se levantó y le lanzó la tapa de una alcantarilla a Electro en la cara que lo mandó a volar contra la pared, rompiéndola por el impacto del golpe que le envió Spider-Man. Muy bien, chispitas, que la fiesta de dubstep comienza, dijo Spider-Man tronándose el cuello, viendo como Electro rápidamente se levantaba y comenzaba a volar hacia él para atacarlo, solo espero que no me retrases la agenda que tenía para hoy. Electro comenzó a lanzar rayos hacia el arácnido, que como podía comenzaba a esquivarlos. Pero le costaba. No estaba acostumbrado a enfrentar a un enemigo como él, en toda su vida como héroe no se había enfrentado a un villano como héroe, sus villanos, basaban sus habilidades en tecnología extraterrestre y robot, como lo fueron, Buitre y Shocker. Bueno, Thanos podría esperar el enemigo más poderoso al que se enfrentó, pero como tal, no tuvo un mano a mano contra él y Thanos es más bien un enemigo de los Vengadores, que de él propio. Electro era el villano individuo más poderoso al que se había enfrentado en toda su vida, lanzaba poderosos rayos de electricidad hacia él, Spidey los esquivaba como podía, mientras pensaba en una manera de contrarrestar los ataques del villano. «Podrías quedarte quieto», exclamó Electro enojado, viendo como el arácnido no paraba de moverse y esquivaba todos los ataques que él le enviaba, en su intento desesperado por matarlo. «Si te quedaras quieto, insecto, sería mucho más fácil acabar contigo». «Nah, no es mi estilo quedarme quieto», comentó con una sonrisa Spidey, saltando para lanzarle una telaraña en la cara a Electro, y además, las arañas no son insectos, son arácnidos, ¿que no fuiste a clase de biología en la escuela? Dices que me conoces pero me confundes con insectos. Spider-Man sonrió, lanzando una telaraña hacia una pared para esquivar un rayo de Electro. Luego dirigió su mirada hacia el suelo y notó un tubo de escape de agua que había cerca y pensó una idea brillante, que tal vez podría darle la victoria contra Electro. Spidey saltó y aterrizó en el tubo de escape, abriéndolo con fuerza y haciendo que un gran chorro de agua saliera del tubo y se originó a volar Electro, cayendo inconscientemente contra el suelo. «Bien por Spidey», exclamó Spidey con una pequeña sonrisa en su rostro, observando el cuerpo inconsciente de Electro, mirándolo con curiosidad, mientras que en su mente, miles de teorías sobre cómo había obtenido sus poderes del villano aparecían, pero no sabía con certeza cuál de todas sus teorías sería la correcta. Sería averiguarlo al hacer algunos estudios. Bueno, fue una buena batalla y estoy algo cansado, debería ir a descansar. Antes de que pudiera marcharse, vio como un portal amarillo se abrió frente a sus ojos. Spidey fácilmente reconoció de quién era el portal, pero aún así se vio sorprendido, al ver cómo Doctor Strange apareció de él. «Peter Parker, necesito que me acompañes», dijo Doctor Strange al aparecer del portal, viendo el cuerpo inconsciente de Electro y encerrándolo en una celda mágica. «Es urgente». «Extraño, ¿qué está pasando?», preguntó Spider-Man confundido. «Te lo explicaré en el santuario, ahora sígueme», contestó el hechicero. Spider-Man no se vio con más alternativa y siguió a Strange, quien se llevó a Electro en la celda mágica. Ambos entraron al portal y llegaron al santuario. Spidey vio a Wong y le hizo un gesto con la cabeza que el asiático amigo de Strange le devolvió con una sonrisa, mientras que sus ojos se abrieron de par en par al ver a Loki sentado en el santuario. «¿Qué carajos está pasando? ¿Qué se supone que hace él aquí?». «Causó la batalla de Nueva York», exclamó Spidey con los ojos abiertos al ver a Loki en el santuario de Doctor Strange. «Ese no es el Loki que conoces», explicó Strange y el arácnido lo miró confundido. «Es una variante. Este es el niño araña del que tanto me hablaron».
Loki le preguntó a Wong, quien le asintió. Loki sonrió y se acercó hacia Spidey. Sé que probablemente tengas tus motivos para desconfiar de mí, y lo entiendo, pero tienes que saber que en estos momentos estoy en tu mismo bando, porque el multiverso corre peligro y necesitamos toda la ayuda posible para salvarlo. Alto, alto, ¿acaso dicen que existe un multiverso? Preguntó Spidey asombrado. Creí que solo era teoría. Digo, cambia completamente cómo entendemos la singularidad inicial. Hablamos de un sistema de inflación eterna y eso cómo se relaciona con la cuántica. Que locura, dijo mientras veía como Strange, Wong y Loki lo miraban raro. Lo siento, es que... Esto es Cole, no importa, comenzó a hablar Strange, el multiverso es real, y Electro, el villano al que acabas de derrotar, pertenece a otro universo, pertenece a Tierra 12-07-03, donde fue vencido por el Spider-Man de esa realidad, y el Loki que está aquí, es una variante creada por los Vengadores en el atraco al tiempo, que hizo que él se robará el Tesseracto y escapará, encontrándose con la APT. ¿APT? Preguntó Spidey confundido. Autoridad de Variación Temporal, una organización que se encarga de proteger la sagrada línea del tiempo. Me topé con ellos al robar el Tesseracto. Me iban a resetear, sin embargo, fui reclutado por un agente, llamado Mobius, para detener a una variante mía, Sylvie. Sin embargo, después me di cuenta del engaño de la ACT, y junto a Sylvie y Mobius, intentamos descubrir la verdad. Sylvie y yo llegamos al final del tiempo y nos encontramos con aquel que permanece, el que ha estado manejando los hijos de toda nuestra línea temporal, o bueno, la suya, y Sylvie lo mató, rompiendo así la sagrada línea temporal y abriendo el multiverso, explicó Loki al arácnido. Sin embargo, eso provocará que la versión más malvada de aquel que permanece venga a causar una guerra multiversal. Esta variante se llama Kang el Conquistador. Spidey vio sorprendido al dios, analizando a profundidad toda la información que acababa de recibir. Pensaba que después de Thanos, no habría otra amenaza de nivel Vengadores contra la Tierra. Sin embargo, se equivocó a lo grande. El arácnido se giró para mirar a Strange. ¿Sabías sobre esto? Preguntó Spidey. Sabía que el multiverso había comenzado a romperse y estaba buscando una manera de restaurarlo, pero no me enteré sobre lo de Kang, hasta que apareció Loki, y después me enteré que otros villanos de líneas de tiempo alternas comenzaban a llegar a la nuestra, contestó Doctor Strange, y quiero decir que Sylvie, la variante femenina de Loki, no fue la única responsable de la ruptura multiversal. Wanda Maximoff, ahora conocida como la Bruja Escarlata, inició con esto al crear una realidad alternativa en el pueblo de Westview. ¿Wanda? Preguntó Spidey sorprendido. Sí, y necesitamos detenerla, antes de que complique más las cosas con el multiverso. Esta vez habló Wong, cruzado de brazos mirando al arácnido. Ella ahora posee una magia muy poderosa, llamada magia caótica, que le permite manipular la realidad a su antojo y le da un poder mucho más grande que el que posee la Capitana Marvel. Wanda, si lo desea, podría destruir toda nuestra realidad al solo decir un par de palabras. Es por eso que es importante que la hallemos, dijo Strange con seriedad en su rostro, porque si la hallamos, podemos ayudarla a entrar en razón. Ella todavía está en duelo por la muerte de Visión y por la pérdida de sus hijos gemelos, Billy y Tommy, y quiere recuperar a estos dos. Ahora posee un libro llamado Darkhold, el libro de los condenados, lo que haría que al entrar al multiverso, libere a una amenaza sin precedentes, un ser ultrapoderoso gobernante de una dimensión alterna llamado Shumagorath. Mierda, dijo Spider-Man sorprendido, pensaba que después de Thanos tendría algo más de tranquilidad. Sin embargo, parecía todo lo contrario. Ahora estaba metido en un asunto que era mucho mayor que la guerra por las gemas del infinito, y sabía que habían dos peligrosas amenazas mayores a Thanos esperando su momento para actuar. Era complicado para él digerir toda esta información reciente que acababa de recibir. Sin embargo, sabía que era su responsabilidad proteger su ciudad, y ahora, toda su realidad. Esto es más complicado de lo que pensé. Yo espero que después de Thanos, tenemos un tiempo más de tranquilidad antes de que apareciera la siguiente amenaza a nivel Vengadores a atacar la Tierra. Sin embargo, ahora me entero que viene de inmediato, pero bueno, ayudaré en lo que pueda. ¿Nos ayudarán a atrapar a Wanda y salvar a todo el multiverso? Preguntó Strange.
Bueno, el mundo me considera como la nueva esperanza, ellos piensan que soy su nuevo símbolo de esperanza, después de que el Capitón y se vuelven, y tengo que empezar a pelear con ligas mayores si quiero llegar a ser eso, no quiero ser un nuevo Capitán América o un nuevo Iron Man, simplemente quiero ser un gran héroe, quiero ser Spider-Man, quiero formar mi propio legado, alejado del Tony, explicó Spidey, solo quiero ser yo mismo. ¿Fuiste trastorno por Stark? Preguntó Loki sorprendido. Sí, o bueno, más o menos, dijo Spidey rascándose la cabeza. Bien, me alegra que accedieras, aunque esto puede ser peligroso, dijo Strange. Sí, estoy consciente de eso, dijo Spidey, pues no podemos perder más tiempo, dijo Strange. Strange abrió un portal, Wong y Loki fueron los primeros en atravesarlo, Spidey suspiró y luego lo atravesó, pensando en que esta sería la mayor aventura de su vida y que debía darlo todo para proteger la realidad. Strange entró en el portal y luego lo cerrado. Escena post créditos. En una casa abandonada, a las afueras de Nueva York, Wanda Maximoff se encontró leyendo el Darkhold, el libro de los condenados en su forma astral, mientras que buscaba una manera de volver a traer a la vida a sus hijos, Tony y Billy, y al mismo tiempo, leía una sección en el libro que hablaba sobre los tótems arácnidos. El porqué sobre esto era desconocido. Sin saberlo, ella al utilizar el Darkhold, estaba llamando la atención de una poderosa criatura gobernante de una dimensión alterna. Wanda abrió los ojos sorprendida al tener una visión de una criatura con tentáculos y un ojo gigante que la estaba observando atentamente. Aleta. Segundo capítulo. Espero les guste. Nos vemos.